Con su venia, presidente, vengo a presentar una iniciativa para la protección de datos personales que cuando se ven vulnerados, pues obviamente hay pérdidas patrimoniales y morales. México es uno de los países donde se presenta un gran número de casos de robo de datos personales, ocasionando daños patrimoniales y morales para los titulares de estos datos. Ante esto, 9 de cada 10 mexicanos temen que su información personal sea utilizada de manera indebida al ser filtrada de diversas plataformas. El robo de datos personales y posterior filtración de información personal ha permitido que los crímenes como el robo de identidad y otros fraudes sean de fácil ejecución. Día con día, las y los mexicanos están en un riesgo potencial de sufrir el robo de sus datos personales, comprometiéndose así contraseñas, datos biométricos, identificaciones, por citar algunos datos. Cada vez son más frecuentes los casos de vulneraciones a empresas responsables de resguardar la información de los particulares, y esto incluye instituciones bancarias, telefónicas, de entretenimiento, de mensajería, y donde se han comprometido de datos como nombres completos, RFC, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y en algunos casos números de tarjetas, números de cuentas y hasta límites de crédito. Lo preocupante es que en la mayoría de los casos los titulares de los datos personales no son informados de las vulneraciones de los sistemas de tratamiento, por lo que desconocen que sus referencias personales han sido sustraídas y filtradas, pero sobre todo que están en el riesgo moral y patrimonial. Todos conocemos o sabemos al menos de un caso donde el titular de datos personales ha sido afectado y está en proceso de aclaración, pero esto generalmente sucede hasta de manera personal, se dio cuenta de que su información ha sido vulnerada. Las y los mexicanos no cuentan con el dato real sobre en manos de quiénes está su información personal o el uso que en el se está dando a la misma, vulnerando con ello su derecho constitucional de la protección de sus datos personales, al acceso, ratificación y cancelación del mismo. Situación por lo cual el no informar al titular sobre el riesgo en que se encuentran sus datos personales quebranta lo establecido en el artículo 16 de la Carta Magna, tal como sucede en la mayoría de los casos de actualidad. Omitir la notificación de las vulneraciones en general es negarles la oportunidad a los titulares afectados de adoptar medidas para protegerse de peligros reales y latentes. Ante vulneraciones de seguridad, se considera importante que sea efectivo el acompañamiento de las responsabilidades del tratamiento de los datos personales, a fin de que los titulares de datos personales puedan hacer válida la defensa de sus derechos. La iniciativa que hoy tengo el honor de presentar adiciona el artículo 16, una fracción sexta, recorriendo la subsecuente y en la reforma del artículo 20 de la Ley Federal de la Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y tiene por objeto, primero, establecer en el aviso de privacidad que de presentarse una vulneración de seguridad que comprometa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, estos deberán notificar inmediatamente sin demora alguna. Y por segundo, eliminar el carácter de forma significativa y garantizar que el responsable brindará acompañamiento en todo momento en dichos datos. Esta medida ayudará a que los usuarios actúen de manera más rápida en cuanto al manejo de datos y, por otra parte, que los prestadores de servicios brinden un acompañamiento. Es urgente garantizar a los mexicanos la seguridad de que sus datos personales estén realmente protegidos, pero sobre todo asegurar que sus derechos a ser notificados. Es decir, aquí tenemos dos casos, ustedes como compañeros diputadas y diputados, ¿cuántas veces no les han hackeado sus redes sociales y se dan cuentas y ya les hicieron un daño moral? Y por otro lado, en las instituciones bancarias, cuando los bancos son notificados que han sido hackeadas ciertas cuentas, no notifican a sus clientes, y cuando te das cuentas es porque ya te hicieron un cargo o te hicieron un saqueo a tus cuentas personales, y tienes que empezar tú una defensa hasta con la misma banca. Por ello, compañeros, quiero decirles que esta reforma es muy importante para resguardar
los datos personales. Y también aprovecho para felicitar a los 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia que no dieron para abajo la reforma judicial y decirles que mientras la Cuarta Transformación esté gobernando, habrá 3 poderes en México: el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Judicial. Muchas gracias, presidente.